Hola a todos, en este video me voy a referir a sociedades. ¿Qué son? ¿Qué tipos se pueden constituir en nuestro país? ¿Y qué características presenta cada una? Para eso voy a hacer una breve introducción relacionada con lo que es una empresa. El concepto de necesidad es fundamental en economía e indica la sensación de malestar que experimenta un ser humano cuando advierte que le falta algo. Esta sensación de malestar solo se remedia si se obtiene un elemento llamado bien o una prestación llamada servicio que puede satisfacerla. Entonces los bienes y servicios son los elementos que permiten satisfacer las necesidades humanas. Estos bienes y servicios no se presentan en la naturaleza generalmente en forma fácil de obtener, sino que hay que realizar un esfuerzo. La actividad que se desarrolla para obtener bienes y servicios es lo que se conoce como actividad económica. Y tienen una característica estas necesidades, que son infinitas. A medida que aparece una y se satisface, inmediatamente aparece otra, y así sucesivamente. Y a medida que avanza la civilización, este número de necesidades se va multiplicando. Piensen en una persona hace 100 años atrás y compárenla con una que vive en la actualidad. Y lo que se necesitaba en esa época era muy diferente de las necesidades que se tienen en el momento. 100 años atrás era impensado tener la necesidad de un teléfono móvil. Era impensado tener la necesidad de un lavarropas que tenga distintos programas de lavado. Ni se pensaba en un ordenador o una computadora personal. Bueno, a medida que el hombre se va desarrollando, las necesidades se van multiplicando y por lo tanto es imperioso tratar de conseguir estos bienes y servicios que las satisfagan, si no el hombre tiene una sensación de malestar. Esta actividad económica entonces que procura los bienes y servicios solo se puede llevar adelante si se organiza, porque un individuo en forma individual podría obtener bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, pero lo haría en forma incompleta, de mala manera, en poca cantidad. Si una persona podría fabricarse una cama, una mesa, unas sillas, lo podría llegar a hacer, pero lo haría si no tiene mucha experiencia en ello, en forma grosera o de mala calidad o no muy bien, y tardaría mucho tiempo, y así con distintos elementos. Entonces, para poder obtener en cantidad bienes y servicios y de buena calidad, el hombre divide las tareas, se especializa, luego realiza intercambios. Bueno, esto es la actividad económica. Para llevar a cabo esta actividad económica, el hombre se organiza a través de empresas. La empresa entonces es una unidad económica que reúne los factores de la producción, la naturaleza, el trabajo, el capital. Estos factores los organiza, decide en qué cantidades y en qué calidades los va a utilizar, y con ellos obtiene bienes y servicios, que luego son brindados a la sociedad. Recapitulando entonces, una empresa es una unidad económica que reúne los factores productivos, genera bienes y servicios, y estos van a permitir satisfacer las necesidades del hombre. Bien, estas empresas entonces, para poder funcionar, van a tener que adoptar un tipo de sociedad. Entonces, ahora vamos a ver de qué se tratan las sociedades y cuáles son los distintos tipos que se pueden adoptar.
Para eso me voy a acompañar de un Power. Ya les muestro. Bien, entonces en primer lugar vamos a ver qué son las sociedades. Para eso nos vamos a tener que basar en lo que establece el nuevo Código Civil y Comercial. Este nuevo Código Civil y Comercial rige desde agosto del 2015 y es una síntesis, una fusión de lo que eran hasta esa época el Código Civil y el Código Comercial de la Nación. Estos dos se fusionaron, se creó este Código Civil y Comercial y algunos conceptos se modificaron, otros se mantuvieron. El concepto, por ejemplo, de sociedad tuvo un pequeño cambio. Ahora se considera sociedad a todas las agrupaciones que funcionan. En el anterior Código Civil se diferenciaba entre sociedad civil y sociedad comercial. En la actualidad no, se define a todas como sociedades. Bueno, en este Código Civil y Comercial se establece que habrá sociedad, se genera una sociedad, si una o más personas, en forma organizada, eligen uno de los tipos que prevé la ley, se obligan a realizar aportes económicos para ser aplicados a la producción de bienes y o servicios y deciden participar tanto de las ganancias como de las pérdidas que pudiesen ocurrir. Esta ley que establece los distintos tipos de sociedades lleva el número 19.550. Es la antigua ley de sociedades comerciales que comenzó a implementarse desde los años 70 y fue sufriendo ampliaciones, modificaciones hasta llegar al presente y se la conoce como, históricamente se mantuvo, ley 19.550. Bueno, todas las sociedades, cualquiera de ellas, tienen que ser inscritas en el registro público de comercio, el que corresponda al domicilio que se va a establecer como legal para la sociedad. Todas las sociedades deben tener un contrato donde comienza a funcionar la sociedad. En ese contrato, los integrantes, los llamados socios, firman un compromiso de aporte y a partir de ese instante, al firmar el compromiso, se genera la empresa y comienza a tener vida propia. Esta empresa va a tener un estatuto, una ley propia, donde se van a establecer cuestiones particulares a ella. Por ejemplo, a qué se va a dedicar, cuál va a ser el rubro que va a explotar. Se establece cuál va a ser la duración. La duración máxima de las sociedades es 99 años. Cómo se las van a administrar, etc. Entonces, en este estatuto se establecen cuestiones propias siempre y cuando se subordinen a la ley general que establece el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Acá se pueden, en este estatuto, establecer cuestiones particulares siempre y cuando no transgredan lo que indica el Código Civil y Comercial. Bueno, entonces vamos a ir viendo los distintos tipos de sociedades. El concepto ya lo tenemos, vamos a los diferentes modos en que se pueden organizar las empresas para llevar a cabo su actividad.
El Código Civil y Comercial entonces establece que dentro de los tipos que se pueden constituir tenemos la sociedad colectiva. La sociedad colectiva se caracteriza porque la responsabilidad que asumen sus integrantes va a ser ilimitada, subsidiaria y solidaria. ¿Esto qué significa? Que no solo los aportes que se realicen a la empresa, sino todos los bienes personales se ponen en riesgo. Si la empresa tiene dificultades, no puede pagar sus deudas que adquiere, los socios responden con sus bienes propios y en forma solidaria. Es decir, uno responde por el otro, indistintamente cuál haya sido el responsable de ese problema económico, cualquiera de los socios los tiene que afrontar. La administración de las sociedades colectivas va a estar en manos de cualquiera de los socios, según lo indique el contrato de constitución. Puede ser uno o varios, o también de un tercero, pero es muy difícil que las administre un tercero, ya que dejar en manos de otro todos los bienes propios es un poquito complicado. Bueno, si el contrato social que da lugar a la entidad se quiere modificar, tiene que tener el consentimiento unánime de todos los socios. En cambio, las resoluciones que va adoptando la sociedad van a requerir mayoría. Entonces, se va a necesitar unanimidad si se quiere cambiar el contrato que rige a la sociedad. Bueno, esta sociedad entonces tiene esta característica fundamental, la responsabilidad ilimitada de sus integrantes. Es de fácil administración, ya que los mismos socios la administran, la dirigen y se controlan entre ellos. Es una sociedad fácil de manejar, pero tiene el inconveniente importante que es la responsabilidad ilimitada. Pasamos a otro tipo de sociedad que se puede constituir, la llamada en comandita simple. La sociedad en comandita simple se distingue con una sigla SCS, o una abreviatura, Sociedad en Comandita Simple, con las iniciales SCS. La sociedad colectiva se distingue por la sigla SC. Bueno, la sociedad en comandita simple está constituida por dos tipos de socios: los comanditados y los comanditarios. Los socios comanditados se obligan en forma ilimitada y solidaria, como en el caso de una sociedad colectiva. En cambio, los comanditarios únicamente responden con el capital que se obliguen a aportar. Todos los comanditarios tienen una prohibición, que es no administrar. Estas sociedades en comanditas simples pueden ser administradas por uno o más socios comanditados, o como en el caso de las colectivas, de un tercero que designe el contrato, pero generalmente son los comanditados los que administran. Los comanditarios tienen prohibida la tarea administrativa. Si llegasen a realizar alguna tarea administrativa, cambian automáticamente su responsabilidad y la transforman en responsabilidad ilimitada. Ponen en riesgo todos sus bienes. La ley prevé una circunstancia
donde los comanditarios sí pueden hacerse cargo de la administración, es el caso en que todos los comanditados mueran, sean inhibidos o sean declarados incapaces. En ese caso, uno o más comanditarios se harán cargo de los actos de gestión hasta normalizar la sociedad. Vamos a otro tipo de sociedad, que es la de capital e industria. Las sociedades de capital e industria tienen una sigla, SCEI, que las distingue. También están conformadas por dos tipos de socios, los capitalistas y los industriales. Este tipo de sociedades se conforma con gente que sabe hacer un trabajo, que tiene habilidades, que tiene destrezas, pero carece de los medios como para llevarlas a cabo. Entonces se reúne gente que conoce de un tema con gente que aporta dinero para que lo desarrolle. Entonces está constituida por dos tipos de socios, los capitalistas y los industriales. Los socios capitalistas son los que aportan el capital, el dinero. Los industriales son los que aportan el conocimiento, el saber hacer, las habilidades, el know-how, lo que en conjunto se denomina industria. Entonces, estos socios aportan su industria. La responsabilidad de los capitalistas es como la de los colectivos, ilimitada y solidaria. En cambio, la responsabilidad de los industriales se limita a las ganancias no percibidas, si todo lo que les corresponde, los beneficios que van a obtener, que aún no hayan recibido. El sueldo o la retribución que reciben los industriales va a estar establecida en el contrato de la sociedad. Y si no estuviese establecido y en algún momento surge alguna controversia, lo va a determinar un juez. La administración va a estar a cargo de uno o más socios capitalistas y, como en el caso de las sociedades en comanditas simples, los industriales no pueden actuar en la administración, cabiéndoles las mismas reglas, es decir, en caso de fallecimiento, incapacidad o inhibición de los socios capitalistas, pueden realizar acciones administrativas los industriales hasta que se regulariza la situación. En las decisiones sociales, por ejemplo, cuando hay que aprobar los estados contables o hay que repartir ganancias o realizar reinversiones, todos tienen participación, los industriales y los capitalistas, todos tienen voto, pero los votos de los industriales se va a computar como el del capitalista que menos aporte haya realizado. Y los votos van a ser proporcionales a los aportes. El voto de cada industrial va a ser el mínimo que le corresponde al capitalista que menos aporte. Pasamos a otro tipo de sociedad, que es la de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es una de las más empleadas en nuestro país, porque tiene dos características que así lo permiten. Una es la responsabilidad de los socios. Esta es limitada, se limita al capital suscripto, al capital que se comprometen a aportar los integrantes. Y la otra característica que las hace elegibles es la administración, que como en el caso de la sociedad colectiva, es simple, a través de los mismos socios. En este caso,
los socios que administran reciben el nombre de gerentes. Entonces son socios gerentes. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen una sigla que las distingue, que es SRL. El capital se divide en partes iguales, denominadas cuotas. Y en este caso, las cuotas que se comprometen a integrar los socios tienen que ser aportadas en un plazo inferior a 2 años y con un mínimo del 25% en efectivo. En el caso de querer aportar todo en especies, hay que hacerlo en forma íntegra. No hay un plazo de 2 años. Tiene que ser el aporte íntegro. La administración entonces corre por cuenta de los socios gerentes. La fiscalización, el control de estas sociedades, es obligatorio si el capital supera un mínimo fijado por la ley, por el Poder Ejecutivo. Este mínimo se va modificando a través de los años, fundamentalmente debido a los índices altos de inflación. Entonces, si se supera este mínimo, las SRL tienen que ser fiscalizadas en forma obligatoria a través de un síndico, un abogado o un contador que se va a encargar de controlar a aquellos que administran. Si no supera este mínimo de capital, la fiscalización es optativa. Y en este caso hay un ahorro por parte de la sociedad, ya que los mismos socios se pueden controlar. Cada cuota da derecho a un voto. Y cuando se establecen las asambleas que deciden las cuestiones fundamentales, por ejemplo, qué hacer con los estados contables, si aprobarlos o no, el voto de los socios, que va a estar dado por la cantidad de cuotas que hayan suscrito, determinará la decisión. Las sociedades de responsabilidad limitada también están obligadas a efectuar una reserva legal. Como los bienes propios, al ser la responsabilidad limitada, no son afectados, la ley prevé que estas sociedades generen una garantía. Entonces, de todas las ganancias que van obteniendo, hay una parte que tiene que ser guardada o reservada. Entonces, la ley obliga a que de las ganancias percibidas en cada ejercicio económico se efectúe una reserva del 5% de estas utilidades, hasta llegar a un fondo equivalente al 20% del capital social. Una vez que se llegó a este fondo del 20%, ya no es obligatoria esta reserva legal cada ejercicio económico. Bueno, y pasamos a la sociedad anónima, otra de las vedettes de las sociedades, de las más utilizadas. Bueno, en este caso, las sociedades anónimas presentan dos características que las hacen tentables. Una es el poder de anonimato, que es único entre todas las sociedades. Esto significa, este poder de anonimato, que la identidad de los integrantes puede ser resguardada, no se tiene que dar a conocer. Y la otra característica de las anónimas que las hace apetecibles es la responsabilidad. Como en el caso de las SRL, es limitada al capital suscripto. Las sociedades anónimas dividen el capital en partes iguales también, pero en este caso reciben el nombre de acciones. Y tiene la posibilidad, la sociedad anónima, de estar integrada por un único miembro. En este caso reciben el nombre de
sociedades anónimas unipersonales. Las sociedades anónimas se distinguen por la sigla SA, las unipersonales por la sigla SAU. Bueno, como en el caso de las de responsabilidad limitada, las anónimas tienen un plazo de 2 años para integrar toda la suscripción. Y la ley establece un capital mínimo para poder integrar una anónima, que como en el caso anterior, también el Poder Ejecutivo va modificando para actualizar a los índices inflacionarios. También tiene que integrarse como mínimo el 25% en efectivo, y en el caso de la sociedad anónima unipersonal, tiene que ser integrado todo el capital en una única vez. Bueno, la administración de las sociedades anónimas se realiza a través de directorios. Un directorio es un órgano de gobierno que está constituido por varios miembros. Los directores son elegidos en asambleas. En las asambleas cada socio va a tener una representación de acuerdo al capital que haya suscrito y al tipo de acción que tenga. Ahora ya vamos a ver los distintos tipos de acciones. Entonces, esta asamblea, entre otras funciones, elige a los miembros del directorio. Estos directores pueden ser socios, terceros, sin distinción. Cualquiera puede ser elegido. Únicamente no pueden ser directores quienes hayan sido funcionarios de la administración pública, se hayan relacionado con un cargo que tenga que ver con la actividad de la empresa y hayan cesado en sus funciones menos de 2 años atrás. Entonces, si ya transcurrieron 2 años, pueden ser directores. Si no transcurrió este tiempo, están inhabilitados para serlo. El órgano de control de las sociedades anónimas está integrado por síndicos. Los síndicos también, como en el caso de la SRL, tienen que ser abogados o contadores. Estos síndicos son representantes de los asociados y van a controlar a los directores, que son los que la administran. Hay algunas sociedades anónimas que tienen fiscalización estatal, el Estado las controla, y son aquellas que cotizan en bolsa, son de economía mixta, es decir, aquellas que están integradas por capitales privados y capitales estatales, y también son controladas por el Estado las sociedades anónimas que brindan servicios públicos. E incluimos en este grupo de controladas por el Estado las sociedades anónimas unipersonales. Las sociedades anónimas, entonces, emiten acciones para representar el capital. Estas acciones pueden ser de distintos tipos. En primer lugar, el estatuto, la norma general que rige a cada sociedad en particular, establece si las acciones van a ser nominativas o al portador. Son nominativas si se conoce la identidad del dueño de la acción. Y son al portador si no se la conoce, como en el caso del dinero, de los billetes. El que la posee es el dueño. En el caso de las acciones nominativas, en las que se conoce el dueño, si se transfieren, tienen que registrarse en un libro particular el nombre del nuevo dueño de la acción. En el caso de ser al portador, se pueden transferir sin dificultad, sin indicar anterior o nuevo dueño. Entonces, las acciones en una sociedad anónima, en primer lugar, van a ser nominativas
o al portador. También en el estatuto se puede establecer si tienen derecho a un único voto o si pueden tener más de un voto. Generalmente los fundadores, los que crean la sociedad, se reservan acciones que tengan derecho a más de un voto. Por lo tanto, en las asambleas donde se toman las decisiones por mayoría, aquel que tenga mayor cantidad de votos va a tener ventaja sobre el resto. Entonces los fundadores generalmente se reservan este tipo de acciones con mayor cantidad de votos para poder controlar a futuro la empresa. Y también las acciones se pueden diferenciar en preferidas, privilegiadas, ordinarias. Las acciones preferidas tienen prioridad con respecto a las ganancias, a los beneficios. Al momento de repartir las utilidades, estas van a tener una prioridad. Las acciones privilegiadas tienen prioridad con respecto al capital. En el caso de una sociedad liquidarse, es decir, desaparecer, los primeros que recuperan lo invertido son los accionistas que tengan acciones privilegiadas. Esta es la prioridad que presentan. Y el otro tipo de acción es la ordinaria. En este caso, las acciones ordinarias no tienen ni preferencias ni privilegios. Están en segundo lugar para repartir beneficios o para recuperar capital. Bueno, y el último tipo que se describe en el Código Civil y Comercial de tipo de sociedades es la encomandita por acciones. La sociedad encomandita por acciones se distingue con la sigla SCA. Están conformadas por dos tipos de socios también, los comanditados y los comanditarios, como en la comandita simple. Tienen la misma responsabilidad. Los comanditados responden en forma ilimitada y subsidiaria, los comanditarios con el capital suscripto. En este caso, todos los aportes de los socios comanditarios se representan con acciones. Por eso el nombre de la sociedad. La administración va a estar a cargo de uno o más socios comanditados, que van a ser los que tomen las decisiones, los que administren. En el caso de tomar las decisiones más importantes, como les había mencionado, qué hacer, aprobar o no los estados contables, o modificar el estatuto original, también van a generarse asambleas donde van a participar los socios de ambas categorías, comanditados y comanditarios. En este caso, el voto de los comanditados se computará según lo que se asigna a los comanditarios. Muy bien, entonces describimos todos los tipos de sociedades que el Código Civil y Comercial permite constituir en Argentina. Y ahora vamos a completar con un tema importante para las sociedades, que es la financiación. En algún momento de su vida las empresas pueden necesitar aportes, necesitar dinero, y tienen distintos medios para lograrlo. Uno es obtener un préstamo externo, un préstamo en un banco, en una institución financiera. Para las sociedades anónimas, otra alternativa es emitir mayor cantidad de capital. Y una tercera vía de financiación es la emisión de bonos. La emisión de bonos únicamente está dispuesta, está permitida
para las sociedades anónimas y para las sociedades en comanditas por acciones. Bueno, esta financiación entonces presenta características. ¿Qué ocurre si se genera a través de un préstamo bancario o financiero? Los préstamos bancarios o financieros son caros. Es decir, el dinero lo van a conseguir, pero a un alto costo. La tasa de interés bancaria o financiera es elevada. El valor del dinero hay que pagarlo en forma importante. La ventaja que se tiene cuando se pide un préstamo es que si se devuelve íntegramente en el tiempo acordado, la empresa se desvincula de aquel que le prestó. Ya no hay ninguna exigencia a futuro. La desventaja principal es el alto costo y también se puede generar una desventaja si la empresa no paga en tiempo y forma. Y este préstamo original se puede ir agrandando a través del tiempo y la empresa caer en cesación de pagos e ir a la quiebra. En cuanto a la ventaja de la emisión de capital, tenemos que no se va a pagar un alto costo por esa financiación, y la desventaja principal es que se comparte el negocio. Al emitir mayor capital y permitir el ingreso de nuevos socios, se está repartiendo la empresa entre mayor cantidad de partes que van a acceder a los beneficios y, en todo caso, también a las pérdidas. Y la última forma de financiación es a través de bonos. A estos bonos se los denomina debentures o también obligaciones negociables, y tienen la misma función que en el Estado nacional, provincial o municipal. Y cuando el Estado necesita financiarse, tiene distintas maneras. Una de ellas es emitir bonos. Los bonos son papeles donde el que los emite promete devolver el dinero que recibe en un cierto tiempo, agregándole un interés, una parte mayor. Bueno, las empresas hacen lo mismo que el Estado. Emiten papeles que prometen pagar a futuro y a cambio de estos papeles reciben dinero. Cuando paguen a futuro, lo van a hacer agregando un interés, un extra, una ganancia por este préstamo. Los debentures se pueden generar con garantía de diferente forma: flotante, especial o común. ¿Por qué se emiten los bonos con garantía? Es decir, cuando una persona invierte, considera tres aspectos fundamentales: la liquidez, la rentabilidad y la seguridad. Si alguien que va a arriesgar dinero, primero, para hacerlo, averigua cuánto va a recibir por este dinero, qué rentabilidad va a tener, cuánto va a ganar. Esta es una cuestión importante. Otra es la liquidez, si la posibilidad de recuperar en el corto plazo esta inversión. Si hay inversiones que van a demandar mucho mayor tiempo que otras, son más líquidas aquellas que permiten el recupero más rápido. Y el tercer aspecto que mira un inversor para arriesgar dinero es la seguridad. Si va a tener posibilidad de recuperar ese dinero o va a correr mucho riesgo en hacerlo. Entonces, un inversor analiza rentabilidad, liquidez y seguridad. Lo mismo ocurre cuando tenga que comprar bonos que emiten las empresas. Va a tener en cuenta estos tres factores.
Entonces, uno de ellos es la seguridad. Por eso, las empresas emiten debentures con garantía. Y les decía que puede ser flotante, especial o común. La garantía flotante garantiza el pago de los debentures con cualquier elemento, con cualquier bien de la empresa. Se compromete a liquidar cualquiera de ellos para hacer honor a la deuda. Se los va a pagar sí o sí liquidando cualquier bien. En el caso de tener una garantía especial, se establece cuál es el bien que se va a liquidar en caso de no cumplir con el pago de los debentures. Generalmente este bien es hipotecable, es un bien inmueble. Y en el caso de tener garantía común, no se afecta ningún bien al pago de ellos, sino que si los debentures no son cancelados, se van a transformar en acciones. Bueno, con esto entonces completo el tema de sociedades y continuaremos con un video futuro.